antes de que el nombre de Diego Verdaguer se convirtiera en sinónimo de romanticismo, antes de que millones de personas cantaran sus canciones con el corazón apretado, antes de que su voz se instalara en la memoria sentimental de América Latina, hubo un niño llamado Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Una ciudad intensa, musical, contradictoria, marcada por el tango, los barrios, la inmigración, los sueños de ascenso y la melancolía que parecía filtrarse por cada esquina. De ese ambiente nació parte de su sensibilidad. Buenos Aires no solo le dio una nacionalidad, le dio una manera de mirar el amor. Dramática, apasionada, nostálgica y profundamente teatral. Su infancia no fue la de una estrella predestinada en una alfombra roja. Fue la de un muchacho que creció observando, escuchando, aprendiendo a leer las emociones de los demás. En una casa común, en una familia de raíces trabajadoras, Diego comenzó a entender que la música podía ser más que entretenimiento. Podía ser refugio. Podía ser escape. Podía ser una forma de decir lo que en la vida da. En la vida diaria muchas veces se calla. Desde joven mostró una personalidad inquieta. No era simplemente un muchacho que quería cantar. Era alguien que quería construir un personaje. Ahí empieza la primera gran clave de esta historia. Diego Verdaguer no nació solo como cantante. Fue moldeando una imagen. Una voz suave, una mirada romántica, una presencia que parecía prometer ternura. Pero detrás de esa fachada artística había también ambición, disciplina, carácter y una necesidad profunda de control sobre su destino. A los 17 años comenzó su carrera artística. Esa edad es importante porque revela algo esencial. Diego entró al mundo de la música cuando todavía estaba formando su identidad. Mientras otros jóvenes buscaban su lugar en la vida, él ya estaba aprendiendo a sobrevivir en escenarios, estudios, contratos, críticas y aplausos. La fama, cuando llega temprano, no solo premia, también deforma. Enseña a sonreír aunque haya dolor, a seducir aunque exista cansancio, a parecer invulnerable aunque por dentro todo tiemble. El nombre Diego Verdaguer se convirtió en una máscara poderosa. Miguel Atilio quedó detrás. Diego nació para el público, y con él apareció una figura que después sería adorada. El galán romántico, el hombre que parecía comprender a las mujeres, el cantante que interpretaba el amor como si conociera cada herida del alma femenina. Pero aquí surge la pregunta que abre la puerta al título de esta historia. ¿Cuánto de ese galán era verdadero? ¿Y cuánto era una construcción cuidadosamente sostenida por la industria? Los escenarios y la necesidad del público de creer en un amor perfecto, porque Diego no solo cantaba canciones románticas. Él vendía una promesa emocional. Su voz decía, yo entiendo tu dolor. Su imagen decía, yo soy el hombre que sabe amar. Sus letras parecían hechas para mujeres que habían sido abandonadas, traicionadas, olvidadas o heridas. Y esa conexión fue tan fuerte que con el tiempo, muchos dejaron de separar al artista del hombre. Ese fue el comienzo del mito. El público veía a Diego como un caballero sentimental. Pero el hombre real, como ocurre con casi todas las figuras famosas, era más complejo. Tenía luces, talento, carisma y una enorme capacidad de trabajo. Pero también tenía sombras. La presión de sostener una carrera, la necesidad de reinventarse, los silencios de la vida privada y el peso de una relación amorosa expuesta durante décadas. El niño de Buenos Aires se convirtió en un artista internacional. Pero en ese tránsito algo quedó claro. Diego Verdaguer aprendió muy pronto que la imagen podía ser tan poderosa como la verdad. Y cuando un artista construye su vida alrededor de una imagen romántica, cualquier grieta personal puede transformarse en escándalo. La asquerosa doble vida. No debemos comenzar con una acusación simple, sino con una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando el público descubre que el ídolo romántico también era un hombre lleno de contradicciones? Diego Verdaguer no fue solo una voz, fue un personaje cultural.
un símbolo de amor para varias generaciones. Y justamente por eso, su historia privada provoca tanta curiosidad. Porque cuanto más perfecto parece un galán en el escenario, más fuerte golpea la sospecha de que, detrás de la luz, existía otra versión de sí mismo. Una versión menos limpia, menos idealizada, menos cómoda. El verdadero Diego se formó entre la sensibilidad artística y la dureza del espectáculo. Aprendió a encantar, a convencer, a emocionar. Pero también aprendió que el éxito exige sacrificios. Y muchas veces, esos sacrificios no los paga solo el artista. También los paga la familia, la pareja, los hijos y quienes viven al lado de alguien que pertenece, en parte, al público. Así comienza esta historia. No con un monstruo ni con un santo, sino con un hombre que llegó a ser amado por millones mientras su vida real, como la de tantos famosos, permanecía cubierta por una cortina de romanticismo. Y detrás de esa cortina, poco a poco, empezaron a aparecer las preguntas. La carrera de Diego Verdaguer fue una escalera construida con voz, paciencia, estrategia y una enorme intuición para entender lo que el público quería escuchar. No bastaba con cantar bien. En la música romántica, el cantante debe hacer creer. Debe mirar a la cámara como si estuviera confesando una verdad íntima. Debe convertir una melodía en una herida abierta. Diego entendió eso mejor que muchos. Desde sus primeros años en la música, supo que su lugar no estaba en la frialdad técnica, sino en la emoción directa. Su estilo mezclaba balada, pop latino, nostalgia argentina y una teatralidad suave que lo hacía reconocible. Canciones como Volveré, La Ladrona, Corazón de Papel, Pídeme o Voy a Conquistarte no fueron simples temas de repertorio, fueron piezas de identidad. Con ellas, Diego se instaló en bodas, despedidas, radios familiares, programas de televisión y recuerdos personales de millones de oyentes. El público no solo escuchaba a Diego Verdaguer, lo asociaba con momentos de su propia vida. Ahí nació su poder. Mientras otros artistas dependían de modas pasajeras, Diego supo crear una marca emocional. El hombre que cantaba al amor con elegancia, dolor y deseo. En una época en la que la balada romántica dominaba gran parte del mercado latino, él encontró su espacio entre la pasión y la nostalgia. No parecía agresivo ni distante. Parecía cercano, como si cada canción fuera una carta personal. La prensa lo presentó durante años como un galán romántico. Su imagen era la de un hombre sensible, refinado, enamorado de la música y de la mujer a la que cantaba. Esa figura creció todavía más cuando su vida se unió a la de Amanda Miguel, una artista de carácter poderoso, voz inconfundible y presencia magnética. Juntos formaron una de las parejas más reconocibles de la música latina. Pero el éxito siempre cobra. Y en el caso de Diego, el precio fue vivir atrapado entre dos exigencias: ser un artista rentable y ser un símbolo romántico intachable. El público quería canciones, giras, entrevistas, sonrisas, declaraciones de amor, nostalgia y perfección. La industria quería ventas, discos, presentaciones, promoción y continuidad. La familia quería presencia, intimidad, estabilidad y verdad. ¿Cómo se sostiene todo eso sin romperse? Aquí entra la primera parte del título: La asquerosa doble vida. En un sentido narrativo, esa frase no debe entenderse como una sentencia judicial, ni como una acusación comprobada de un crimen íntimo. Funciona como un golpe emocional, como una provocación dirigida al espectador. Pero detrás de esa provocación hay un tema real, la doble vida simbólica que muchas estrellas llevan. Por un lado, Diego era el romántico público, el hombre de las canciones, el esposo admirado, el artista que parecía vivir dentro de una balada eterna. Por otro lado, estaba el Diego privado, el hombre de negocio, el productor, el profesional exigente, el esposo ausente por giras, el artista que debía tomar decisiones difíciles, el ser humano que no siempre podía coincidir con la imagen dulce que el público había comprado. Esa diferencia entre personaje y persona es el núcleo dramático del relato.
Diego alcanzó grandes reconocimientos. Fue autor, cantante y productor. Su nombre quedó ligado a discos exitosos, giras internacionales y una presencia permanente en el imaginario latinoamericano. También tuvo un rol clave en la carrera de Amanda Miguel, no solo como pareja, sino como productor y colaborador. Esa unión artística fortaleció la leyenda. Eran marido y mujer, pero también una sociedad musical. Para el público, eso parecía perfecto. Pero toda sociedad artística dentro de un matrimonio puede volverse complicada. Cuando el amor se mezcla con contratos, escenarios, dinero, agendas y decisiones creativas, las fronteras se vuelven peligrosas. ¿Dónde termina el esposo y empieza el productor? ¿Dónde termina la admiración y empieza la dependencia? ¿Dónde termina la pareja y empieza la marca comercial? Esa es la parte incómoda del éxito. Diego no solo construyó su carrera, también ayudó a construir un universo alrededor de Amanda Miguel. Y aunque eso puede verse como una muestra de amor, también puede interpretarse como una estructura intensa, absorbente, donde la vida privada queda subordinada al proyecto artístico. El público veía canciones. Detrás podía haber cansancio, discusiones, presión y silencios. La fama convirtió a Diego en un hombre admirado, pero también convirtió cada gesto suyo en parte de una narrativa pública. Si sonreía junto a Amanda, eran la pareja ideal. Si no aparecían juntos, nacían preguntas. Si ella cantaba con dolor, muchos querían interpretar ese dolor como una confesión. Si él cantaba sobre conquistar, perder o volver, el público mezclaba letra y biografía. Así se crea el mito del falso galán romántico. No necesariamente porque Diego no amara, no necesariamente porque todo fuera mentira, sino porque el galán romántico de los escenarios nunca puede ser completamente real. Es una edición, una versión embellecida, un personaje diseñado para emocionar. Y cuando un hombre vive décadas bajo ese traje, el traje termina pesando. La carrera de Diego Verdaguer fue exitosa, pero no inocente. Ninguna carrera de esa magnitud lo es. Detrás de cada aplauso hay renuncias. Detrás de cada gira hay ausencias. Detrás de cada canción de amor hay una familia esperando que el artista baje del escenario y vuelva a ser simplemente esposo, padre, compañero. Pero, ¿puede un ídolo romántico volver a ser un hombre común? Esa pregunta nos lleva directamente al capítulo más delicado. El amor, el matrimonio, la familia y las grietas que el público casi nunca ve hasta que ya es demasiado tarde. Fuera del escenario, Diego Verdaguer no podía escapar completamente de la imagen que él mismo había construido. Cuando un artista canta durante décadas al amor, el público espera que su vida privada sea una continuación de sus canciones. Espera ternura, fidelidad emocional, romanticismo constante, frases perfectas, gestos eternos. Pero ningún matrimonio real funciona como una balada de 3 minutos, y el vínculo entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel fue precisamente eso. Una historia real, larga, intensa, admirada, compleja y marcada por el peso de la exposición pública. Amanda Miguel no fue siempre una figura secundaria en la vida de Diego. Fue su gran compañera artística, su esposa, la madre de su hija Ana Victoria, y una de las voces femeninas más poderosas de la música latina. Cuando se conocieron, ella era muy joven y él ya caminaba con más experiencia dentro del mundo musical. Esa diferencia inicial construyó una dinámica particular. Diego como guía, productor, compañero y figura de impulso. Amanda como talento volcánico, una mujer con una voz capaz de convertir el dolor en grito. Para el público, ellos parecían una pareja destinada a convertirse en leyenda. Juntos representaban una fantasía poderosa. Dos artistas enamorados, unidos por la música, compartiendo escenarios, proyectos, familia y destino. Durante años, esa imagen fue celebrada. Se hablaba de ellos como una pareja sólida, resistente, casi inseparable. En un mundo artístico lleno de rupturas, traiciones y escándalos, Diego y Amanda parecían sostener algo distinto. Pero justamente ahí aparece la tensión central del título.
La asquerosa doble vida. No funciona porque haya que inventar una escena oscura sin pruebas. Funciona porque ataca el punto más sensible del mito. La diferencia entre el amor que se canta y el amor que se vive. Diego era presentado como el galán romántico. Pero Amanda, en su propia carrera, se hizo famosa por interpretar canciones de dolor, engaño, abandono y desgarro emocional. La más simbólica de todas, Él me mintió, se convirtió para muchos oyentes en una especie de himno contra la decepción amorosa. Aunque una canción no debe confundirse automáticamente con una confesión biográfica, el público muchas veces hace esa mezcla. Y esa mezcla alimenta la sospecha. ¿Cómo podía convivir la imagen de una pareja ideal con canciones que hablaban de mentiras, heridas y corazones quebrados? Ahí está el gancho emocional. El propósito del título no es solo acusar, es provocar una pregunta. ¿Fue Diego Verdaguer el romántico perfecto que el público creyó? ¿O fue un hombre más complejo, capaz de inspirar amor y dolor al mismo tiempo? En la vida íntima, Diego podía hacer muchas cosas a la vez. Podía ser un esposo amoroso y también un hombre absorbido por su carrera. Podía ser un productor brillante y también una presencia dominante. Podía apoyar a Amanda y al mismo tiempo formar parte de una estructura artística que exigía demasiado de ella. Podía cantar al amor mientras la vida real le recordaba que amar no es solo conquistar, es quedarse, escuchar, ceder, acompañar, callar cuando hace falta y pedir perdón cuando se rompe algo. La familia Verdaguer Miguel vivió bajo una mirada constante. Su hija Ana Victoria creció dentro de ese universo musical, rodeada de escenarios, voces, viajes y expectativas. Para muchos admiradores, la familia parecía una extensión natural del éxito. Pero crecer dentro de una dinastía artística también significa cargar con un apellido, con comparaciones, y con una historia que pertenece al público antes incluso de ser explicada en casa. El matrimonio de Diego y Amanda duró décadas, y eso no puede reducirse a una frase escandalosa. Una unión tan larga tiene amor, resistencia, costumbre, decisiones, conflictos y pactos privados. Pero precisamente por ser tan larga, también tuvo zonas invisibles. Nadie permanece tantos años al lado de una estrella sin pagar algún precio emocional. Quebró no debe entenderse como una afirmación literal de destrucción, sino como una imagen dramática del desgaste que puede provocar vivir junto a un hombre convertido en mito. Amanda Miguel no fue una mujer débil ni una víctima sin voz. Fue y sigue siendo una artista poderosa. Pero incluso las mujeres más fuertes pueden cargar dolores silenciosos cuando su vida amorosa, familiar y profesional queda entrelazada con la figura de un hombre famoso. El público suele ver el resultado, la canción, el concierto, la entrevista, la fotografía familiar. Pero no ve las noches de soledad, las discusiones de pareja, el cansancio de las giras, las decisiones de producción, los celos profesionales, las heridas no contadas, los sacrificios que se hacen para sostener una marca artística. Esa es la verdadera doble vida que el guión debe revelar. No una historia barata de infidelidades inventadas. No una lista de acusaciones sin fundamento, sino una doble existencia más profunda. Diego como símbolo romántico ante las cámaras, y Diego como hombre real dentro de una familia que también tenía tensiones, pérdidas, silencios y contradicciones. La pregunta que mantiene al espectador hasta el final es esta: ¿cuánto dolor puede esconder una pareja que todos llaman perfecta? Durante décadas, Diego y Amanda fueron vistos como una historia de amor resistente. Pero después de la muerte de Diego, la figura de Amanda quedó rodeada de una emoción distinta. Ya no era solo la esposa del galán romántico. Era la mujer que sobrevivía al mito. La artista que debía continuar cantando mientras el público la miraba con una mezcla de admiración, compasión y curiosidad. Y ahí el relato se vuelve todavía más poderoso. Porque cuando Diego murió, no murió solo un cantante. Murió también una versión pública de la historia. La pareja ideal quedó congelada en la memoria. Las preguntas que antes podían incomodar quedaron flotando sin respuesta definitiva.
Y todo lo que el público había interpretado durante años, las canciones, las miradas, las ausencias, los silencios, comenzó a ser revisado bajo una luz más fría. ¿Fue Diego un falso galán? Depende de cómo se entienda la palabra falso. Si significa que todo su amor fue mentira, sería injusto afirmarlo sin pruebas. Pero si significa que el personaje romántico no mostraba toda la verdad del hombre, entonces el título toca una fibra real. Porque ningún artista es idéntico a su personaje. Y Diego Verdaguer, como tantos ídolos, vivió entre la devoción pública y las complejidades privadas. Amanda fue parte de esa historia, pero también fue testigo del costo. Una mujer que compartió amor, familia, música y duelo. Una mujer que no puede ser reducida a la esposa quebrada, porque su propia carrera demuestra fuerza. Pero tampoco se puede negar que la vida junto a un mito romántico pudo traer heridas que el público jamás conoció completamente. La ilusión de que los cantantes románticos aman mejor que los demás. La ilusión de que una pareja famosa no sufre. La ilusión de que una canción de amor siempre nace de un corazón limpio. La verdad es más difícil, más humana y más dolorosa. Diego Verdaguer fue un artista enorme, un hombre amado, un esposo recordado, un padre importante y también una figura llena de contradicciones. Y Amanda Miguel fue la mujer que caminó junto a ese brillo, pagando el precio de compartir su vida con alguien que pertenecía, inevitablemente, a millones de personas. Y lo que hay detrás de Diego Verdaguer no es una historia simple de villano y víctima. Es la historia de un hombre que se convirtió en símbolo romántico y de una familia que vivió durante décadas bajo el peso de ese símbolo. La doble vida más clara en esta narrativa es la separación entre el Diego público y el Diego privado. El Diego público era el cantante elegante, el enamorado eterno, el artista de las baladas, el esposo de Amanda Miguel. El hombre que parecía saber pronunciar las palabras exactas para curar una herida. El Diego privado, en cambio, era un ser humano con ambiciones, decisiones difíciles, ausencias, contradicciones, y una vida familiar que no podía ser tan perfecta como la prensa deseaba imaginar. Ese contraste es suficiente para construir un relato poderoso sin inventar pruebas falsas. La reacción del público ante Diego siempre estuvo marcada por el cariño. Tras su muerte, muchos admiradores lo recordaron con tristeza, gratitud y nostalgia. Para varias generaciones, su música fue parte de la vida cotidiana. Sus canciones acompañaron amores, rupturas, reconciliaciones y despedidas. Por eso, cualquier lectura crítica sobre su figura despierta resistencia. Hay personas que no quieren que se toque la memoria de un artista que amaron. No porque revele una prueba definitiva de una vida secreta escandalosa, sino porque obliga a mirar la historia desde otro ángulo. Diego Verdaguer no fue solo el intérprete de canciones románticas. Fue también un hombre que construyó una marca afectiva alrededor del amor. Y cuando alguien vive de cantar al amor, su vida amorosa se convierte inevitablemente en objeto de juicio. Amanda Miguel, por su parte, quedó en el centro emocional de esta historia. Tras la partida de Diego, su figura adquirió una profundidad distinta. Ya no era solo la compañera del cantante. Era la mujer que había compartido décadas con él, la artista que debía continuar, la madre, la viuda, la voz que cargaba una memoria común. La reacción más humana del público fue la empatía. Muchos la vieron como una mujer fuerte, atravesada por el dolor, pero no destruida. Otros revisaron sus canciones con una nueva sensibilidad, preguntándose cuánto de ese dramatismo venía de experiencias personales y cuánto pertenecía al teatro de la música. Esa ambigüedad mantiene viva la conversación, y quizá esa sea la clave final. Diego Verdaguer fue amado porque cantó al amor, pero también será cuestionado por qué el amor que se canta nunca coincide del todo con el amor que se vive. La historia de Diego y Amanda no necesita ser ensuciada con mentiras para ser dramática. Ya tiene suficientes elementos reales. Una carrera brillante, una pareja legendaria, una familia musical, décadas de exposición, canciones de amor, canciones de dolor,
muerte inesperada, duelo público y una memoria que todavía provoca debate. Porque detrás del galán romántico había un hombre. Detrás del hombre había una familia. Detrás de la familia había silencios. Y detrás de los silencios, el público sigue buscando respuestas. Si esta historia te hizo mirar de otra manera la vida de Diego Verdaguer, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el público idealizó demasiado su matrimonio con Amanda Miguel? ¿O piensas que su historia debe recordarse solo desde el amor y la música? Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las luces, las sombras y los secretos que se esconden detrás de los grandes nombres de la música latina.